Hola, ¿qué tal? 10 de la mañana en La Habana, capital de todos los cubanos, y le invito a que se quede con nosotros para que conozca lo que ha sido noticia en las últimas horas. Listos para presentar otra emisión de Noticias.cu y lo hacemos en titulares. Primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió al ministro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá. Viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba recibe las copias de estilo del embajador de Ghana. Integrantes del convoy Nuestra América partieron con el compromiso de seguir ayudando al pueblo cubano. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Lo anunciaba en titulares el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo hoy un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, excelentísimo señor Javier Eduardo Martínez Acha Vázquez. Acompañaron al canciller panameño, el embajador de Panamá en nuestro país, Edwin Abel Pitti Madrid, el asesor presidencial Marcos Kaisuti y el asesor del ministro de Relaciones Exteriores, Adolfo Ahumada. Por la parte cubana participaron el miembro del Buró Político y canciller Bruno Rodríguez Parrilla, así como la directora general de América Latina y el Caribe del MINREX, Ileana Núñez Mordoche. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez a recibir este miércoles en el Palacio de la Revolución al canciller de la República de Panamá, Javier Eduardo Martínez Acha Vázquez, quien se encuentra en Cuba en visita de trabajo, destacó el buen nivel de las relaciones bilaterales y agradeció al gobierno de la nación centroamericana por el respaldo de nuestro país en las votaciones en Naciones Unidas contra la política de bloqueo de los Estados Unidos. Durante el intercambio, ambas partes expresaron el interés de continuar incrementando los vínculos económicos comerciales. También este miércoles, el jefe de la diplomacia de Panamá fue recibido por su homólogo cubano Bruno Rodríguez Parrilla, y una nota publicada por la Cancillería cubana refiere que entre sus actividades de trabajo en La Habana, Martínez Acha Vázquez visitará al grupo de panameños detenidos en nuestro país acusados de cometer un delito contra el orden constitucional de la República de Cuba. De igual manera, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, recibió a su homólogo de Panamá, excelentísimo señor Javier Eduardo Martínez Acha Vázquez, quien cumple una visita de trabajo en la capital. El canciller cubano recibió a su par panameño y la delegación que la acompaña en el Salón de Protocolo de El Laguito. Fue la primera actividad en la agenda de trabajo del canciller Martínez Acha en La Habana. Rodríguez Parrilla le expresó la seguridad de que su visita contribuirá a impulsar las históricas relaciones bilaterales. Por su parte, el canciller panameño agradeció el apoyo de Cuba para que su país ingresara al movimiento de países no alineados. Recordó su liderazgo junto a otras naciones para que esa organización abrazara la lucha de Panamá por la soberanía del canal. Ambos ministros intercambiaron además sobre temas de interés bilateral y valoraron de forma positiva el desarrollo de las relaciones existentes entre ambos países. La delegación que acompaña al canciller panameño le integran el embajador en nuestro país, Edwin Abel Pitti Madrid, el asesor presidencial Marcos Kaisuti y los asesores del ministro de Relaciones Exteriores, Adolfo Ahumada y Ferdelín Bonilla. Les proponemos hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Quédese con nosotros, ya regresamos. Con unas palabras que nosotros preparamos en el barco para cuando llegáramos acá, que desde el tiempo de los primeros años de la revolución, las campañas de alfabetización que la juventud comunista hacía y cantaba junto con Fidel, que es así: los pueblos libres del mundo hoy le dicen a Fidel que los mismos subimos la montaña, que cortamos la caña, que estamos junto a él. Que los mismos subimos la montaña, que cortamos la caña, que estamos junto a él.
que estamos junto a Él, que estamos junto a Él, para lo que sea Fidel, para lo que sea, para lo que sea Fidel, para lo que sea. ¡Viva la revolución! Ya volvemos, momento de abrir en pantalla sitios digitales con dominio.cu, otros temas que marcan la agenda informativa en Cuba. Comenzamos nuestro recorrido, lo hacemos por el sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos anuncian en titular, recibe viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba las copias de estilo del embajador de Ghana. Ampliamos la información, le comento que la viceministra de Relaciones Exteriores, Ana Yancy Rodríguez Camejo, recibió este miércoles en la sede de la Cancillería cubana al excelentísimo señor Kofi Astor, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Ghana. En el acto, el diplomático presentó las copias de estilo que lo acredita como embajador designado por su país ante el gobierno de la República de Cuba. Pasamos a otras informaciones. Ahora, Prensa Latina informan, homenaje a Fidel Castro en Angola deviene solidaridad con Cuba. Ya lo ven en pantalla. Angola realizó un homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana, comandante Fidel Castro Ruz, que devino tribuna de solidaridad con Cuba ante el recrudecimiento del bloqueo estadounidense con un cerco petrolero y amenazas de agresión militar. Cubanos y angoleños se unieron la víspera en el Memorial Antonio Agustino Neto, en Luanda, en el contexto del aniversario 49 de la primera visita del estadista cubano y en el año del centenario de su nacimiento, para recordar las raíces de la amistad entre los dos países y el papel del líder en esos lazos. Seguimos aquí mismo en Prensa Latina. Otro titular, pueblo cubano resiste y quiere vivir, afirma presidente Frente Amplio. Pese a las privaciones que le impone el bloqueo de Estados Unidos en Cuba, hay un pueblo que resiste y quiere vivir, afirmó el presidente del Frente Amplio en la capital uruguaya, Fernando Pereira, en entrevista radial sobre la visita que realizó a la isla antillana al frente de una delegación del Frente Amplio, que participó en actividades solidarias y se reunió con el presidente Miguel Díaz-Canel. No mostrar solidaridad en un momento en que la crueldad campea y que parece que la normalidad es que un país se arrogue el derecho de censura a la vida de los otros, habría representado la pérdida de sensibilidad del humanismo, dijo el representante. Ya con esta información ponemos el punto final al recorrido que hacemos por las páginas con dominio.cu. Les sugiero que se mantenga en sintonía, hacemos una breve pausa, ya regresamos. Regresamos con otras informaciones. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ofreció una entrevista al politólogo español Pablo Iglesias Turrión en el espacio digital Canal Red. En el diálogo se trataron asuntos relacionados con la situación actual de Cuba, el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos y las recientes acciones de solidaridad internacional. El asedio en el sector energético y las alternativas para lograr la independencia de los combustibles fósiles marcaron también esta agenda. Entonces, el tema energético, ¿cómo lo hemos concebido? Bueno, con una integralidad. Hay un programa de gobierno para superar la situación energética y dar estabilidad energética al país. Un componente de ese sistema, nosotros tenemos todavía que depender durante años de una generación base con termoeléctrica. Está muy deteriorada, por lo tanto, aquí te estamos haciendo un programa de recuperación de las capacidades de esas termoeléctricas. Por lo tanto, en medio de estas condiciones hemos tenido que dedicar financiamiento a ir recuperando capacidades. Por ejemplo, en lo que va del inicio de este año hemos recuperado 185 megawatts y hay todo un programa del año. Pero el año pasado llegamos a recuperar en generación distribuida, que no son las termoeléctricas, son sistemas de islas con equipos que generan con fuel o con diésel, logramos llegar a una capacidad de más de 1.400 megawatts que hoy no hemos podido
utilizar porque no hemos tenido el diésel ni el friolol. Nosotros hace 3 meses que no nos entra una gota de combustible al país. Pero fíjate, hoy por ejemplo, los picos de déficit en el horario de la noche, en estos momentos están entre 1.800 a 1.900 megawatts. Si tuviéramos incorporado la generación distribuida en el pico, tendríamos 1.400. Ese pico estaría en 500 megawatts. Ese pico dura unas horas por la noche y las madrugadas estuviéramos cubriendo todo el déficit. Con esa generación distribuida y con los parques fotovoltaicos, también en el día pudiéramos no tener ningún tipo de déficit. ¿Dónde entonces está el déficit? No es en la incapacidad de ese programa energético, es que no hemos tenido el combustible para esa capacidad que creamos, poderla aprovechar. Entonces, por un lado está recuperación de capacidad termoeléctrica. Por otro lado está la recuperación de esa generación distribuida que estuvo muy, muy deteriorada. Y un tercer elemento entonces es la inversión en fuentes renovables de energía. El mandatario cubano se refirió además al precepto de Patria es Humanidad, que ha cimentado la solidaridad de las brigadas médicas en múltiples países. Díaz-Canel calificó de falacias la campaña de desacreditación del gobierno de Estados Unidos contra los colaboradores de la isla, al tildar los convenios de trabajo de trata de personas. Veamos. Se han producido presiones. Conocemos de acciones del Departamento de Estado de Estados Unidos que han presionado a líderes del Caribe, a líderes latinoamericanos. Incluso se han presentado en países de otras latitudes a ver por qué esos países tienen ese convenio. La mayoría de las respuestas en esos países son que no pueden prescindir del servicio del personal de la salud cubana. Pero hay algunos que se han doblegado a esas prácticas lamentablemente y nosotros hemos tenido entonces por esas solicitudes que retirar a los médicos, pero han dejado desprotegida a una parte importante de la población. Y en otro orden de noticias, le comento que este miércoles activistas y solidarios europeos que arribaron hace unos días a La Habana en el vuelo número 230 de la aerolínea Neos despidieron su estancia en la isla con una mezcla de emociones y el firme compromiso de continuar la labor iniciada. Procedentes de 19 países, entre ellos Italia, España, Francia, Bélgica y Alemania, pudieron constatar de primera mano la resiliencia y creatividad del pueblo cubano frente a las carencias agravadas por el bloqueo estadounidense. Y sobre todo darles gracias a todos los solidarios que han venido con nosotros en este convoy, que aman a Cuba, que luchan por Cuba y que defenderán siempre nuestro país, y decirle que Cuba no está sola. Creo que lo más importante de esta experiencia es lo que nos ha dado el pueblo cubano, pues la demostración que el pueblo cubano ha decidido no rendirse frente al imperialismo, frente a las amenazas de Estados Unidos, y nos está diciendo que nunca se va a rendir. Pienso que el convoy demostró una cosa, que es posible romper el bloqueo. Los gobiernos europeos occidentales no lo hacen porque están totalmente sometidos al diktat de los Estados Unidos. Ha sido muy emocionante porque yo creo que aquí en este momento en Cuba se decide de qué parte estamos. Si estamos de la parte de las bombas, del genocidio en Palestina, de matar a niñas en las escuelas o de asfixiar Cuba, entonces ese es un lado. Y Cuba está por el lado de la cultura, del deporte, de los médicos, de la humanidad, como dijo José Martí. Yo siempre he amado este país, esta vez soy venida. Viviendo en Turín, una de las ciudades del norte de Italia que estuvo más presión con el COVID, una brigada cubana, Henry Reef, estuvo, y yo tuve el honor, porque fue el honor de ser traductora, la única cubana traductora voluntaria que estuvo con ellos los 100 días que ellos estuvieron allí. Por lo tanto, yo tenía que, eso mismo que yo hice por los italianos, con los cubanos, bueno, yo tenía que hacerlo como cubana con mis cubanos. Espero que para ustedes también lo que hicimos es algo bueno, o sea, que se entienda que lo hicimos con todo nuestro corazón. Vamos a hablar a Italia también, a lo que está pasando aquí, a las consecuencias del bloqueo, pero también a cómo el pueblo cubano ha conseguido resistir, ha conseguido encontrar maneras diferentes de no solo sobrevivir, sino vivir en esta tierra que es solo la tierra del pueblo cubano.
Yo creo que la palabra gracias se quedaría corta como muestra de solidaridad y agradecimiento a estos hermanos que hoy dejan Cuba. Gracias por todo, por esa ayuda humanitaria. Así despedimos nuestro noticiero. Gracias por su atención. Quédese en sintonía con Cubavisión Internacional. Los dejo ahora en buena compañía de mi colega Boris Luis Leiva para ofrecerles Zona Deportiva. Nos vemos mañana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro con Zona Deportiva, aquí en Cubavisión Internacional. Desde La Habana, Cuba, les saluda hoy Boris Leiva. Matanzas abre con triunfo en Liga de Campeones de Béisbol. Cuba-Martinica hoy jueves en la serie amistosa de CONCACAF. En Colombia, canotaje cubano para base de preparación. Lo decíamos en titulares, comenzamos hoy con béisbol porque los Cocodrilos de Matanzas triunfaron este lunes ante los CTBC Brothers de China Taipei, 9-8 durante su debut en la Champions League de América. Al abridor Joe Nigera, los asiáticos le pegaron 4 imparables consecutivos para marcarle 3 en el primer inning. En el cuarto capítulo le fabricaron 2 más para abrir el marcador 5-0 y provocar su expulsión. Los Cocodrilos, por su parte, fueron descontando hasta tomar el mando en el séptimo, 8-6, pero en el noveno, Taipei lo empató a 8. Todo se definió entonces en la parte baja del propio noveno, cuando Yaciel González pegó cañonazo al centro, robó segunda y anotó por hit remolcador de Luis Ángel Sánchez para sellar peleada victoria de 9-8. También trabajaron por el plantel cubano Rafael Orlando Perdomo, Chayel Cruz, Luis Manuel Hernández, Fran Abel Álvarez, Armando Dueñas y Brander Guevara, este último quien se llevara el éxito. El mejor a la ofensiva por los criollos, Julieski Remón, de 5-3, pegó cuadrangular y 3 impulsadas. Los Dantos de Managua, monarcas de la Liga de Nicaragua, serán los rivales de los cubanos este jueves desde las 9 de la noche. Para este segundo duelo, el director Armando Ferrer anunció como abridor al derecho de Industriales Raymond Figueredo. La principal potencialidad de estos cocodrilos se vio precisamente a la ofensiva. Julieski Remón respondió como primer madero del conjunto y fue el más destacado por los vencedores. Otro de los que tuvo un papel importante fue Yariel Duque, quien salió de emergente y pegó un sencillo para remolcar la 8ª carrera. Con ellos conversó al término del choque nuestro colega Alejandro Castellanos. Bueno, primeramente quisiera disculparme con mi compañero, ¿no? Porque tuvo una falla ahí a la defensa, pero después los muchachos supieron responder y pudimos ganar el partido. Al bate, lo que siempre hago, trato de buscar la pelota con la maceta del bate y tratar de seguir con la buena técnica. ¿Qué se puede esperar de Matanza en esta Champions League? Lo que esperen de Matanza, buen resultado. Vamos a trabajar, a seguir trabajando en base a lo que venimos, ¿no? Y que el pueblo espera un buen resultado. Bueno, ya los entrenadores me habían dicho que iba a ser el primer emergente si hacía falta para el equipo. Y ya yo estuve analizando ahí con mis compañeros los lances que estaban tirando los pitches y analizando el juego. Ya cuando Ferrer me dice que iba a salir de emergente, viene un pitch de relevo, el pitcher al anterior de mí, vi que tiró un poco de rompimiento y fui a pegarle a la bola. ¿Partido complicado, Duque? Sí, complicado. No fueron rápido arriba, pero nada, no perdimos la calma y subimos a levantar el juego. Cambiamos de deporte. La selección cubana de fútbol enfrentará hoy a su similar de Martinica en la tercera jornada de la serie amistosa de CONCACAF con sede en República Dominicana. La preparación previa tras la llegada de los protagonistas apunta a una alineación similar al choque anterior efectuado en noviembre del pasado año. El director técnico Pedro Pablo Pereira pretende consolidar un once ofensivo con un papel primordial de los extremos y la dupla de delanteros centrales. La portería la asumirá el experimentado Ismael Morgado, uno de los guardametas más estables del balompié nicaragüense, liga en la que ha brillado por su promedio de 6 atajadas por encuentro.
En el cerco defensivo repiten jugadores referenciales como Karel Pérez, Orlando Calvo, Karel Espino y Pedro Bravo. La mayor interrogante se asoma en la línea de ataque por el regreso de Luis Javier Paradela. En caso de alinear el capitán en el arranque, tendría que sacrificar a Alessio Ravalo y colocar a Jorge Aguirre en la punta. No parecen válidas otras variantes por la importancia de Yasniel Matos y Dairon Reyes para conducir el balón en las bandas. Igualmente se espera la presencia de Marcos Campos y Junior Yuri Pérez bien cerca del círculo central, quienes garantizarán el orden táctico y contribuciones defensivas adicionales al enfrentar a futbolistas rápidos. Para el karate cubano, la buena nueva en este ciclo olímpico es su participación en las catas por equipo. Nuestro noticiero cierra hoy la serie de reportajes sobre la preparación de nuestras selecciones al clasificatorio centroamericano, que recordemos se realizará entre el 14 y el 19 de abril, y lo hacemos precisamente con esta modalidad. Por primera vez, el karate cubano participará con catas por equipo en uno y otros sexos en eventos múltiples. Serán 3 representantes en cada sector, de donde también saldrán los individuales. Esta responsabilidad le corresponderá a Jennifer Marina Luna, quien se estrenará en lides internacionales, y a Víctor Sánchez Fundora, que tiene mayor experiencia pero guarda el mismo ímpetu y expectativa de sus compañeros. Ha sido una preparación bastante larga porque hemos trabajado en base a una nueva modalidad que se llama Kata Equipo. Es la primera vez que nuestro país, Cuba, va a representar a unos Juegos Centroamericanos y la primera vez que se convoca a tales juegos. No es mi primera vez compitiendo en modalidad individual, ya que con 18 años participé en un clasificatorio panamericano y a la misma vez en los Juegos Centroamericanos del siglo pasado. Y voy con ganas de una medalla, de un resultado que es lo más deseado por todos nosotros. Estudiando a los contrarios, imitándolos, ya que no hemos podido salir del país. En los seminarios que hemos tenido aquí también hemos tratado de adquirir todo lo necesario y bueno, estudiar muchos videos y tal, y mucho técnico. Tenemos un equipo muy joven, con compañeros que solamente tienen 17 años y hacemos todo lo posible por cada día mejorar y estar a lo mejor posible a un nivel de esa categoría. El equipo femenil lo integran además Saskia Cruz y Chayla García, mientras que el varonil lo completan Jor Davis Núñez y Freddy Ares. Clasificar en ambas modalidades ya representa un resultado loable. No obstante, la selección sueña con más y llegarán a República Dominicana con propósitos de podio. Ya se encuentran en Colombia las canoístas Yarislady Cirilo y Gignoli Francesca López para efectuar una base de entrenamiento en la altura. Esta etapa servirá de preparación para las competencias de inicio de temporada en Europa el mes próximo. Las principales figuras de este deporte en nuestro país permanecerán en la base de Paipa durante 4 semanas hasta el próximo 18 de abril. Esta será la primera de 2 fases de preparación en territorio colombiano, pues a finales de mayo deben regresar para seguir con los entrenamientos de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo. Luego de que regresen de esta primera etapa, está previsto que se realice el Campeonato Nacional de la primera categoría antes de viajar a Europa para las Copas del Mundo de Szeged y Brandenburgo. En la segunda mitad del año se efectuarán 2 torneos en Canadá, el Mundial Sub-23 en Halifax y la tercera edición de la Copa de Montreal. Esto será antes del principal evento del calendario en República Dominicana. La última competición será el Mundial de Mayores, que tendrá por sede a la ciudad polaca de Poznan. Allí, Cirilo buscará su segunda corona del orbe y su tercer podio, luego del oro en Duisburgo en 2023 y la plata del pasado año en Milán, como nos informa el periodista Alejandro Rodríguez Ulloa. Regresamos al fútbol en nuestra emisión, aunque ahora en otra categoría. Lo pueden ver incluso en la imagen del fondo. La selección cubana sub-20 tiene cada vez más cerca su boleto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo. Varias fuentes cercanas a estas selecciones del área indican que su similar de Jamaica no se presentará el próximo sábado en el Estadio Antonio Maceo de Santiago de Cuba. A una falta de confirmación oficial por parte de la Federación Jamaicana y de la cubana de este deporte, varias piezas clave de nuestro elenco, que también integran la absoluta, pudieran reforzar de inmediato al primer equipo del país. Si se confirmara a tiempo la clasificación automática, los talentosos Jade Quiñones y Eloy Nebreda, ambos insertados en el balompié europeo, se unirían de inmediato a la concentración de los Leones del Caribe en República Dominicana para disputar el segundo encuentro de la actual fecha FIFA a propósito de la serie amistosa de CONCACAF.
La selección sub-20 completó un sistema óptimo de preparación durante 15 días en Panamá, sede en la que enfrentó a 4 clubes de diferentes categorías y nivel competitivo. La mayoría de integrantes del grupo participó también en la edición más reciente del UNCAF Sub-19, que incluyó 5 partidos contra rivales centroamericanos como El Salvador y Nicaragua. Y seguimos acercándonos al accionar de nuestros deportistas por el mundo, y ahora lo hacemos con los voleibolistas. La mayoría de los jugadores cubanos que intervienen en la Liga de Turquía estarán involucrados en la postemporada, que comenzará el próximo 12 de abril. Roamy Alonso con el Galatasaray estará en las semifinales contra el Holy Bank, tras ubicarse terceros en el calendario regular. El matancero Roamy tuvo participación en 15 de las 26 fechas del torneo, alineando como titular en algunas de ellas con positivos resultados. Tuvo en general un 60% de efectividad en ataque y consiguió 23 bloqueos. En las semifinales estará igualmente el Sport Toto, en el que el zurdo Jesús Herrera está envuelto en una espectacular temporada. Es el máximo anotador del torneo y además líder en ataque y en saque. Ahora el Sport Toto tendrá como rival al líder de la primera fase, el Ziraat Bancard. Otros cubanos estarán en la discusión del quinto al octavo escaño. Cristian Tondique con el Estambul Gençleikspor jugará ante el Alkema, y en el Fenerbahce de Julio Alberto Gómez se va a enfrentar ante el Bursa. No avanzaron los clubes de Javier Concepción y Miguel David Gutiérrez, como nos indica en su reporte el periodista Carlos Alberto González. Así ponemos el punto final a esta emisión deportiva de Cubavisión Internacional. Hoy lo hicimos diferente, con el vistazo a la acción en la malla alta. Usted recuerde seguirnos por las multiplataformas de Cubavisión Internacional y, como siempre decimos, gracias por la sintonía.